Ahora vamos a tener una lectura bíblica en Esdras 10:4. Y la palabra de Dios dice: levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Ahora vamos a tener el mensaje a cargo del presbítero Elías Gómez García, con el tema Sacando Fuerzas. Buenas tardes, tengan a cada uno de ustedes, estimados hermanos, a cada uno de los que tienen a bien seguir esta transmisión de la Iglesia Betel en este mes de la juventud o del esfuerzo cristiano. Y pues vamos a sumarnos a las exposiciones que ya se han realizado en relación a la importancia de poder considerar este libro de Esdras también. Y el día de hoy ubicarnos en el capítulo número 10, específicamente en el verso 4, donde se le insta, se le impulsa y se le anima. Levántate porque esta es tu obligación. Nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon manos a la obra. En el pensar general está sacando fuerzas. El día de hoy hablar un poquito qué son las fuerzas. La capacidad para sostener golpes, pérdidas, adversidades, desgracias. Las fuerzas son recursos que son necesarios para la vida. Llegado el momento hay que sacarlas y desgastarlas, pues para ellas son nuestros recursos, son nuestras provisiones, tanto en lo físico como en lo espiritual. La importancia de contar con ellas es imprescindible, ya que son demandadas en los diferentes ámbitos de la vida. Acorde a lo que esta expresión de la palabra de Dios nos dice en Esdras 10:4, quiero aludir a este pensamiento, fuerzas para la vida. Y en ese concepto es hablar que las fuerzas son necesarias para la vida, tanto en el ámbito físico, porque requerimos de fuerzas, para eso nos alimentamos, para eso descansamos, para eso procuramos la salud. Pero también en lo espiritual, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Y en ese sentido, ¿verdad? Cuán importante es fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. En este relato de la palabra de nuestro Dios, expresamente se le dice a Esdras, el escriba, diligente en la ley del Señor: levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon manos a la obra. Observe usted este relato de la palabra de nuestro Dios. Hay un personaje llamado Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elán, que dijo a Esdras esta palabra: levántate. La razón, esta es tu obligación. Nosotros estaremos contigo, te refrendamos nuestro respaldo, pero eres tú el que te tienes que esforzar y poner manos a la obra. Hay situaciones de la vida que otros no pueden hacer por uno. Es menester que uno las haga. Agradecemos la presencia de los que son padres, de los que son maestros, de los que son entrenadores, de aquellos que mentorean o tutorean a las personas, o que nos instruyen y nos enseñan en la vida. Pero sabemos bien que nos preparan, nos capacitan, pero no harán las cosas por nosotros. Y en este caso es Esdras que tiene que realizar aquello a lo que el cual fue enviado. El pensamiento entonces es fuerzas para la vida, porque llega el momento cuando el deber llama. En este ámbito, Esdras es instado. ¿Instado a qué? Bueno, él había sido investido de autoridad imperial. En el capítulo 7 del verso 25-26 de este mismo libro dice: y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernantes que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al quien no las conoce, las enseñarás. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea muerto, a muerte, a destierro, a pena de multa o a prisión. En especial, habría de cumplir con la ley de Dios y aplicarla.
No dudemos pues que Esdras había sido preparado como escriba, que era, y tal y cual tenía ese corazón dispuesto para colocar su corazón en la ley de Dios, para cumplirla y ponerla por obra. En ese capítulo 7 se hace la descripción y la identidad de Esdras. Dice la palabra: a este Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado. Y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre él. Verso 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Por lo que tenía en este sentido la responsabilidad de hacer valer dos leyes o dos palabras, tanto la palabra del rey como la palabra de Dios. Y la primacía como escriba la tendría en hacer valer y aplicar la ley de Dios. El deber le llamaba y él debería corresponder a ese deber. Pero de igual manera ese deber implicaba sacar fuerzas. Y es allí cuando las fuerzas no son demandadas. Cuando las fuerzas no son demandadas. La expresión no solamente dice en este verso 4 de Esdras capítulo número 10. Esta es tu obligación. Cumple con tu deber. Pablo le diría a Timoteo: cumple tu ministerio. Y a cada uno de los siervos del Señor se nos insta a cumplir nuestro ministerio. A cada padre se le insta a cumplir con su rol en la vida. Cada madre, como hijos, las diferentes responsabilidades que hemos adquirido, hemos de asumirlas y con el favor del Señor cumplirlas. De igual manera esta expresión dice: y nosotros estaremos contigo. Y allí les dijo: esfuérzate. Esta expresión esfuérzate no solo había sido a Esdras. Hay muchos otros personajes de la Escritura a quienes Dios asignó y delegó para una comisión, una tarea que realizar. Siempre venía la palabra esfuérzate y unida y sé valiente, no temas ni desmayes. Y en este caso a Esdras se le es instado a poder no solo cumplir con su deber. Ahora Esdras es impulsado. Había sido informado de la condición moral y espiritual que guardaban los hijos del cautiverio. En el capítulo 9, verso 1 y 2, cuando él llega a Jerusalén después de su trayecto, en su viaje, dice la Escritura: acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han apartado de los pueblos de la tierra, de los cananeos, de los heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos. Hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí, para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra, y la mano de los príncipes y de los gobernadores han sido la primera en cometer este pecado. La ley de Dios había sido infringida. Y esa infracción de la ley pasada por alto imprimió congoja, consternación en la vida de este siervo. Después de orar y de confesar, aún permanecía ese estado de tristeza en su corazón. Capítulo 10, verso 1. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una multitud de Israel, hombres y mujeres, niños, y lloraba el pueblo amargamente. Y es que ciertamente había una prohibición. La ley de Dios prohibía concertarse en matrimonios mixtos, cosa que se reitera y se escribe desde el libro de Éxodo, capítulo 34, versos 15 y 16, y se reitera en el libro de Deuteronomio 7, 1 al 6. No casarse con extranjeros, ni mezclar el pueblo santo del Señor, cosa que se precisa en ese verso número 2. Los hijos de ellos para sí, para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra.
Mas al momento nada se había hecho para enmendar la situación. Seguían en esos matrimonios que habían establecido. Ahora, no solo Esdras entonces es instado, impulsado, también la palabra de Dios en este capítulo 10, verso 4 le dice: pon mano a la obra. Tenía un deber que cumplir. Necesitaba fuerza para poder ejercerlo y aplicarlo, ejecutarlo. Porque llega el momento cuando el hacer lo debido se nos impone o es una imperiosa tarea que realizar. Algo parecido a esto encontramos en una expresión del apóstol Pablo en la primera carta de Corintios capítulo 9, verso 16. Cuando se habla, ¿verdad?, de la predicación del evangelio y él la considera como una impuesta necesidad. Y ay de mí si no predicase el evangelio. Y en este caso Esdras tenía que, se le había impuesto, ¿verdad?, hacer lo correcto, lo debido, lo que se ameritaba en ese momento. Por lo tanto es animado. Aunque hacer lo debido es lo conducente, no es una cuestión para nada fácil o nada fácil de realizar. Esdras llevó a cabo la aplicación de la ley de Dios, lo cual demandó la disolución de los matrimonios mixtos contraídos. Las medidas tomadas fueron radicales pero necesarias. El seguir las costumbres de los pueblos y no la ley de Dios atentó contra el carácter santo del Dios de Israel y de la identidad de la gente santa del pueblo. En la manera como se entiende esta expresión de la palabra, reiterando el capítulo 9, verso 1 y 2, dice: el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Había sido tipificado como pecado, porque atentaba contra el carácter santo de Dios y sobre todo con el carácter santo del pueblo, del Dios, quien los había elegido y con quien caminaban. La expresión de la palabra de nuestro Dios entonces demandaba no solo arrepentimiento, cosa que Esdras hizo. En este capítulo número 9, desde el verso 4 al verso número 15, él hace toda una confesión, porque él considera, ¿verdad?, que es un pecado grave, al grado que había aflicción, tristeza en su corazón. El verso 4 dice: y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel, a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Y hace toda una confesión, incluyéndose él como pecador también, reconociendo, ¿verdad?, que él no estaba exento de poder también transgredir la ley de Dios. Y es muy cierto, todos somos pecadores, todos merecemos la muerte, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios, mas agradecemos la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, cuando se señala, ¿verdad?, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. No hay justo ni aún uno, todos pecamos de una o de otra manera y merecemos la condenación eterna, mas Dios dice, muestra su gracia para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hay una demanda de arrepentimiento por parte del pueblo, cosa que ellos concertan aceptar y decir. En sí las palabras de Secanías, ya citadas en el capítulo 10, verso 2, lleva ese sentir. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elán, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios. Hay una confesión. Así como Esdras había confesado delante de Dios, ahora el pueblo, al ver la consternación de Esdras, se suma. Ahora, ¿quiénes son estos? Bueno, el capítulo 9, verso número 4 dice: son todos los que temían las palabras del Dios de Israel. El capítulo 10, verso 1 dice la Escritura
que mientras oraba Esdras, hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una gran multitud de Israel, hombres, mujeres, niños, y lloraba el pueblo amargamente. Hemos pecado. ¿En qué consiste el pecado? Bueno, el verso número 2 dice, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Pero hay también una esperanza. Más, a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Esta responsabilidad pudo haber caído sobre Esdras, pero Esdras no había concertado con algún matrimonio con la extranjera alguna, pero sí había. Lo cual en el capítulo número 10, de los versos 18 al verso 44, se dará un listado de todos aquellos que bajo investigación resultaron responsables de haber unidose o vinculadose en matrimonios mixtos. Es decir, con gente que no era parte del linaje santo del pueblo de Israel. Se demanda el arrepentimiento, pero también se redemandó el apartamiento de las mujeres con las cuales habían contraído matrimonios. Secanías es el pacto que quiere hacer con Esdras. Se reitera en el verso 5. Esdras sí ejecutó, va a cumplir con su deber, sacará fuerzas para hacerlo, y también para aplicar la ley del Señor. Entonces se levantó Esdras 10:5 y juramentó a los príncipes de los sacerdotes, de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto, y ellos juraron. Desde el verso 9 al verso número 15 se nos da todo el relato del diálogo, la entrevista, la confrontación que hubo para que el pueblo de verdad asimilara la gravedad del pecado y la necesidad de rectificar sus actos y volverse al Señor en arrepentimiento, pero también con la determinación de apartarse. Hemos de recordar aquel proverbio, ¿verdad? Usted probablemente ya lo sepa. Cuando la Escritura señala en el libro de Proverbios, ¿verdad? Que muchas veces necesitamos apartarnos del pecado y de la maldad. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No solo debería de existir de por medio del arrepentimiento, también debería haber un apartamiento de aquello con lo cual habían transgredido la ley del Señor. Hacer tales arreglos, según el libro de Esdras, entonces, llevó su tiempo de indagación. En el capítulo 10, versos 16 y 17 se nos señala ello. Así lo hicieron los hijos del cautiverio. Es de ellos quienes estamos hablando. Fueron apartados al sacerdote Esdras ciertos varones jefes de las casas paternas según casas paternas. Todos ellos por sus nombres se sentaron el primer día del mes 10 para inquirir sobre el asunto. Terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras el primer día del mes primero. 10 al mes primero, o sea, 3 meses en indagación. Y sin duda también en la preparación de la restitución. Que no solo hablaba, en lo personal considero, ¿verdad? No solo hablaba de volverse al Señor y arrepentirse, sino restituir. Porque esto implicaba el abandonar a sus esposas y a los hijos que habían tenido con ellas. Por el verso 44 dice, todos estos habían tomado mujeres extranjeras y había mujeres de ellos que habían dado luz a los hijos. Y sin duda, ¿verdad? Debería de haber también una restitución en cuanto a esta situación de tener que apartarse. Todo esto nos lleva a poner de manifiesto, ¿verdad? Si hay deberes que nos llaman, hay fuerzas que tenemos que sacar aún de la debilidad para ejercer y cumplir con nuestros deberes asignados.
Pero esto tendría que ver más que con un deber nuestro, era algo estipulado y tipificado en la palabra de nuestro Dios. Porque aquí era estar atentando contra el honor santo de Dios y de su santa ley. Y detrás de ello, ¿verdad? Por la filiación que había como pueblo para con Dios. Ellos estaban en una relación de pacto. La Escritura habla claramente: seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esto se reitera hasta en el Nuevo Testamento. En la primera carta de Corintios, capítulo número 6, la Escritura habla acerca de esta realidad. Segunda de Corintios, capítulo 6, cuando el Señor habla acerca de esta realidad de pacto. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Se reitera en el 7.1, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El pueblo tenía entonces que arrepentirse y apartarse y volverse a la ley del Señor. La expresión de Secanías fue esta: y hágase conforme a la ley. ¿Quiénes lo van a hacer? Todos los que temen el mandamiento de nuestro Dios. En medio de esta expresión, en el capítulo número 10, verso 2, cuando hay una confesión de parte de Secanías, quien representa al pueblo en este caso, cuando ya él confesó: nosotros hemos pecado, y ese pecado, dice, es contra nuestro Dios. ¿En qué consistió? Tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Más aquí está, dice esta expresión: más a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Aún hay esperanza para Israel. Todos los que hemos pecado y hemos confesado y hemos confiado en la gracia, en la sangre preciosa de Jesucristo, nuestros pecados son perdonados. Juan claramente dice, cuando describió a Jesús diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero de Dios hablaba de los sacrificios por expiación por el pecado que desde el Antiguo Testamento se hacía. Mas aquí está el Cordero perfecto, sin mancha, el cual puede perdonar nuestros pecados. Su sangre derramada fue para la propiciación por nuestros pecados. Esta expresión también está reiterada Juan en el capítulo número 1 Juan 1:9. Usted ha de recordar, ¿verdad?, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero de igual manera, el capítulo 2, verso 1 y 2 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Al tomar esta expresión de la palabra, más a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel, dicha y declarada en este caso por Secanías. Esto nos habla que había disposición para ir tras un nuevo comienzo. Y este nuevo comienzo indicaba respetar esa relación de pacto para con el Señor, los cuales los obligaba a cumplir con la ley de Dios, respetarlas y ponerlas por obra, pero de igual manera enmendar y rectificar todo aquello que prácticas, hábitos, pensamientos, sentimientos que no se ajustaran a la santa ley de Dios. Poner en práctica la palabra de Dios no ha sido, no es, ni será una tarea fácil de llevar a plena realización. Necesitaremos la gracia, la dirección del Espíritu Santo y un corazón regenerado por Él. A la luz de este relato de la palabra del Señor, entonces, si hemos de ir tras nuevo comienzo. Hablamos de nuevo comienzo porque estamos hablando de los hijos del cautiverio. Y el término cautiverio quiere decir que vienen ya de una cautividad por haberle dado la espalda al Señor, por haberle dado entrada a la idolatría, a los matrimonios mixtos y muchas otras prácticas que no fueron gratas delante del Señor. Y Dios permitió que el pueblo
fuese llevado en cautiverio durante 70 años. Por la misericordia de Dios, en el capítulo 1 del libro de Esdras se da la oportunidad de que los cautivos regresen y nuevamente a Jerusalén. Es allí donde el texto dice, mas todavía hay esperanza. Ellos sabían que el Dios era el Dios perdonador también. Hemos de recordar nosotros que aún en los salmos se nos dice que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Que si le buscamos le hallaremos y Él atendería la necesidad de su pueblo y en este caso la necesidad de ser perdonado. Así que si hemos de ir tras nuevos comienzos, es necesario adquirir el temor de Dios. El temor de Dios lo hace posible. Hace posible un nuevo comienzo. El 9:4. Se me juntaron todos los que temían las palabras de Dios de Israel, a causa de la prevaricación de los del cautiverio. En el temor de la palabra de Dios nos hace apartarnos del mal. Bien que David lo dijo así, ¿verdad? En el Salmo 119, cuando dice la Escritura, ¿verdad? 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra Dios. 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra Dios. Es necesario el temor de Dios. Y todos los que temían al Señor lograron apartarse de aquello que no era grato delante de Dios. Pero también el conocimiento del carácter santo de Dios es imprescindible. Esta es en la experiencia de Esdras, dice el 9:5 de Esdras. Y la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mi vestido, mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová, mi Dios. Porque contra Él hemos pecado. Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro ante ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Recordemos que esta expresión judía también es expresada por aquel hijo llamado el hijo pródigo. Cuando vuelve en sí, su expresión fue esta: me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser tomado como tu hijo, tómame como uno de tus jornaleros. Mas el padre, movido a misericordia, dice, corrió a él, le abrazó, le besó, le hizo vestir, poner sandalias y un anillo y mandó a matar al becerro más gordo. Pero es importante entender pues que nos relacionamos con un Dios santo. Pedro no descarta esto cuando dice, ¿verdad? Sed santos porque yo soy santo. Levíticos 19 y primera de Pedro 1 reitera ese mismo principio. A lo largo de la trayectoria de la historia de la salvación, eso se mantiene allí. Pero algo que no se podía perder de vista era la filiación con Dios. El hecho de ser el pueblo de Dios demandaba el que ellos vivieran acorde a su ley. Es así donde la Escritura, ¿verdad? Encontramos esta frase: ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas según el consejo de mi Señor y de todos los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Ellos no olvidan la relación de pacto que guardan para con Dios. Siguen siendo el pueblo de Dios. Dios no le ha abandonado, no les ha dejado. De antemano el que Esdras esté allí para rectificar, ayudarles a enmendar los caminos, para vivir una vida recta y justa delante de Dios. Y sabemos que a través de la palabra de nuestro Dios, nuestros caminos son enderezados. Sí, es necesario pues volvernos al Señor y recordar aquella palabra en el libro de Proverbios, capítulo número 3, donde claramente la Biblia dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Los hijos del cautiverio tenían la oportunidad de rectificar y así evitar la decadencia moral y espiritual en el pueblo santo. A la vez, atraer con ello
destrucción y dolor a sus vidas. Esa práctica persistió a lo largo del tiempo, en el pasar de los años, a tal grado que es una realidad con la cual se encuentra alguien que también fue a Jerusalén ahora a recobrar no solo el orden espiritual, sino el orden civil en cuanto al pueblo. Este fue Nehemías. Él cita en el capítulo 13, verso 25, que se encontró con esta realidad. Él no disolvió matrimonios, pero sí hizo todo lo necesario para que se evitaran en lo posible y en lo sucesivo. Reñí con ellos y los maldije y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. ¿Y con qué justificación lo hacía? Porque bueno, bajo la experiencia de un rey sabio de sabios, Salomón, es citado aquí como referente. No pecó por esto Salomón, rey de Israel. Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y es ahí donde viene, les insta: y obedeceremos a vosotros para cometer este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras. Y cada uno de ellos dice, bueno, aceptaron, ¿verdad?, que habían faltado al Señor. En primer libro de Reyes 11, del 1 al 10, allí se explica el debacle o la decadencia moral y espiritual de este rey, sabios de sabios, aun cuando dio lugar, ¿verdad?, y se aparta la ley del Señor, de la ley del Señor. Ciertamente eran los hijos del cautiverio. El capítulo 10, 16 dice: así hicieron los hijos del cautiverio. Estuvieron de acuerdo, ¿verdad?, en analizar el caso y el hacer todo de llevar a cabo de lo que de este caso se deliberara. Mas el pueblo del Señor nunca dejó de ser el linaje santo, lo cual demandaba la debida obediencia a las leyes de su Dios. Sin duda, algunas situaciones de la vida como las que se nos describe en el libro de Esdras, con la cual lidió el mismo Esdras, siguen existiendo hasta el día de hoy. Tanto en los ámbitos eclesiásticos, tantas situaciones que en las iglesias a veces se han pasado por alto, pecados que no han sido confesados, no han sido disciplinados, y estas situaciones, ¿verdad?, muchas veces conllevan al debacle en muchas iglesias también, como fue el pecado de Acán, que conllevó a la frustración de una victoria y de una batalla en los tiempos de Josué. En el capítulo 7 se describe. En el ámbito laboral también hay situaciones con las que hemos que lidiar, ¿verdad? Ser honrados, ser honestos, ser justos, ser tratados con respeto, no siempre es algo que se da. Y es una lucha grande. En el ámbito familiar, los roles, el respeto, el sentir pertenencia, el sentirse valorados y respetados. A veces es en el lugar donde se propicia y se da lugar al mayor abuso muchas veces. No solo en el aspecto físico, en el emocional, en esa violencia a veces psicológica que existe dentro de los hogares, por el estrés, y hay muchas áreas, ¿verdad?, donde necesariamente se tiene que buscar la palabra de Dios, tener temor de Dios, conocimiento de Dios sobre todas las cosas. Y en el ámbito personal no se diga. Cada uno conoce, ¿verdad?, qué hay en su corazón. O bien diría el dicho popular, cada quien sabe qué lleva en su bolsa, ¿verdad?, en su saco. Cada quien sabe qué lleva y carga en su corazón y dentro de su ser. Pues es menester echar nuestras cargas delante del Señor. Si también tratar con el Señor, porque no sé qué tanto aturdimiento traigamos con situaciones que hemos dicho, que hemos hecho, y que a veces no hemos confesado y de los cuales no nos hemos apartado. Es necesario, ¿verdad?, reconocer en todo esto la obra de Dios a través de la redención operada por Jesucristo y la aplicación de esa redención por obra del Espíritu Santo.
Sigue siendo una obra del Espíritu Santo convencer de pecado, de justicia y de juicio. Lo dice Juan 16, 8 al 10. Al igual que el operar un nuevo nacimiento espiritual en las personas, como lo dice Juan 3, 3 y 5. Es necesario nacer del agua y del Espíritu. O sea, es necesario nacer de nuevo. Y conducirnos por el camino que lleva a la vida a través de la palabra de Dios. Mateo 7, 14, hay un camino que lleva a vida. Juan 16, 12 y 13 nos dice, ¿verdad?, que el Espíritu Santo nos guiará y nos llevará a toda verdad. Sobre todo al llevarnos al arrepentimiento y al apartamiento de todo aquello que lleva a la perdición, dolor y desolación. Mas tenemos la promesa de liberación a través de la obra del Espíritu Santo. En la segunda carta de Corintios, la palabra de Dios así lo expresa, ¿verdad? Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu del Señor? Allí hay libertad. Es necesario volvernos al Señor y decirles, Padre, renueva mi fuerza. El pecado ha hecho mucho estrago en nuestras vidas y sigue haciendo en la vida de las familias y de las personas. Dios quiera fortalecer nuestro carácter, quiera darnos las fuerzas que necesitamos, pero también el firme deseo de ajustar nuestras vidas, nuestras prácticas, el contexto eclesiástico, familiar, laboral, personal, a la justa ley del Señor. Que no sea parte de nuestra boca, que no sea parte de nuestra vida, este libro de la ley, sino que en ella meditemos día y noche. Porque entonces haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Necesitamos ser, ¿verdad?, venir a esa confrontación, no con nuestro propio juicio, sino a la luz de la palabra de nuestro Dios. Dios no miente y es necesario que nos volvamos a Él, porque nuestros caminos no siempre son sus caminos y nuestros pensamientos no siempre son sus pensamientos. Más que el que se vuelve a Dios, dice, tendrá de Él misericordia y será amplio para perdonarles. Gracias a Dios por su favor y por su amor, por el perdón operado a través de la obra sacrificial de nuestro Señor Jesucristo a nuestro favor. Gloria al nombre del Señor y jóvenes a seguir adelante, siempre y cuando, ¿verdad?, buscando renovar nuestras fuerzas y viviendo a la luz de la bendita palabra de nuestro Dios. Amén.